Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Bienvenido al mundo de los emprendedores. Aquí se aprovechan las oportunidades, como Juan, mi casero. Ana, aquí lo dejo sus nuevos materiales. Gracias. Un emprendedor siempre de la mano. Ahí viene Raúl, que con su carro reparte a mis clientes. ¿Listo para la entrega? ¡Listo! Y Carla, mi asesora de Caja Huancayo, quien confió y me dio un crédito empresarial rápido y fácil. En estas fiestas festejemos juntos nuestro emprendimiento. Caja Huancayo, la caja del Perú. ¡Ey! Ya no toques tus ahorros. Con el crédito a sola firma para ahorristas a plazo fijo, puedes comprar lo que sea. Así es, con tus depósitos a plazo fijo podrás acceder a créditos fáciles e inmediatos y con tasas preferenciales. Caja Huancayo, la caja del Perú. Esta es la oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos una institución confiable, sólida y segura como la fe y fortaleza de nuestra gente. Saca tu crédito fácil y haz crecer tu negocio. Y para ahorros te ofrecemos competitivas tasas de interés. Caja Huancayo, la caja del Perú. Este programa llega gracias a la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja y BHTV. Buenas tardes con todos, bienvenidos a otra entrega de Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad tenemos al doctor Renan Herrera, abogado experto en Derecho de Trabajo, Derecho Laboral, máster en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima, CEO, fundador del estudio Herrera Jara, abogados con 18 años y más de experiencia, de trayectoria profesional como abogado. Doctor, bienvenido, doctor Herrera. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir al Enfoque de Familia. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Doctor, gracias por su presencia aquí y vemos que tiene mucha experiencia precisamente en el manejo de conflictos y de situaciones que se dan entre el punto de quiebre entre la empresa y las familias, que es el trabajador. Entonces, ¿qué cosa es
la desvinculación laboral? Porque a veces nos critican y nos dicen, ay, ustedes los abogados tienen términos muy técnicos. ¿Qué cosa es desvinculación, doctor? En términos simples, digamos, para poder dar una definición transversal sobre lo que es la desvinculación laboral, podemos decir que es aquella circunstancia en la cual termina el vínculo laboral que unía al empleador con el trabajador, ¿no? Esto dentro del contexto de una relación de dependencia o lo que comúnmente se conoce como una relación de trabajo en planilla. O sea, es una persona que, porque a veces recibimos consultas, ¿no? De todo tipo, y dicen, oye, yo estoy trabajando 3 meses, eh, no me han querido hacer contrato, o me han hecho la típica, ¿no? El contrato de 3 meses, no me quieren renovar. ¿Cuáles son los derechos y cómo se llama este decreto legislativo que los abogados expertos en laboral tienen como norma matriz? ¿Cuál es ese decreto, doctor? ¿Y de qué se trata el derecho laboral? Claro, para lo que corresponde a la regulación de las relaciones entre empleador y trabajador en el ámbito privado, desde las personas jurídicas en el ámbito privado, tenemos el decreto legislativo 728 y básicamente hoy se cuenta con un texto único ordenado del decreto legislativo 728 que es la ley de productividad y competitividad laboral. Esta ley de productividad y competitividad laboral reúne, digamos, los parámetros base para establecer la regulación de las relaciones privadas entre empleador y trabajador en el ámbito privado de las empresas. Esta norma, de repente, para la gente de la calle, sonará muy técnica como para que no la lean o cualquier persona la puede leer, doctor. Tiene algunos aspectos un poco complejos de interpretación, sin embargo, la literalidad de la norma plantea escenarios de la realidad que son bien fáciles de leer, ¿no? Porque te habla del contrato de trabajo, de esa vinculación jurídica, ¿no? Que hay entre empleador y trabajador, te habla de bajo qué circunstancias o en qué contexto se puede dar la terminación del vínculo laboral, ¿no? ¿Cuáles son esas causas por las que podría terminar de existir este vínculo laboral? ¿No? Y bueno, y se pone, como decíamos, en varios supuestos de la realidad. Entonces, desde ese punto puede ser de fácil lectura para cualquier persona que no necesariamente sea entendida o especialista en el tema laboral, de derecho laboral. Y en ese aspecto, ¿cuándo podemos decir que empieza la protección del derecho laboral? ¿No? Un trabajador, un joven, por ejemplo, que termina el colegio, se prepara 3 años, ya tiene 18, ¿no? Y sale al mundo real, al mundo de la calle, y consigue su primer trabajo, ¿no? Ujú. Ahora que está de moda la canción Mi primera chamba. Entonces, ¿qué hacer con su primera chamba? ¿Cómo sentirse seguro, protegido en esa primera experiencia de trabajo? Lo primero que hay que indicar aquí es que nuestro ordenamiento jurídico, nuestra normativa en materia laboral ha ido poco a poco incrementando los ámbitos de protección para los derechos de los trabajadores. Hoy en día, a partir de la acción, por ejemplo, de entidades como SUNAFI, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, se genera un vínculo directo para lo que es la prevención de aquellas situaciones que distorsionan el cumplimiento de la norma en materia laboral. Por ejemplo, la protección del trabajador va en el caso inclusive de lo que se conoce como, por ejemplo, el periodo de prueba, ¿no? Antes se hablaba de que hay un periodo de prueba de 3 meses, que puede ser de 6 o puede ser incluso de un año, dependiendo de la complejidad del puesto, ¿no? Pero lo cierto es de que hoy en día, por ejemplo, lo que antes era una posibilidad de resolver el contrato de trabajo a los 3 meses por decir que no había el trabajador superado el periodo de prueba, hoy tiene un ámbito de protección mayor. Hoy el empleador está obligado a demostrar de que efectivamente generó las condiciones adecuadas para que este trabajador que ingresaba a la vida laboral, como en el ejemplo que bien planteas, ¿no? Esto tenía todas las condiciones para poder desarrollarse y conocer del puesto que iba a desarrollar. Entonces hoy no basta solo con decir no superó el periodo de prueba, hay que probar realmente dieron las condiciones para que el trabajador pueda haber sido ayudado a superar ese periodo de prueba. Si no se logra probar ello, se va a hablar de que hay un despido pues incausado, ¿no? Quiere decir que con menos de 3 meses en el puesto de trabajo Situaciones. ya podríamos hablar de una demanda de despido nulo, injustificado o arbitrario, o una indemnización Claro, para el se puede, trabajador. se puede invocar esas causales en vía judicial por ejemplo, una indemnización por despido arbitrario. ¿Por qué? Porque hoy sí entra en discusión ¿no?
Antes era una causa que se invocaba muy frecuentemente, pero hoy ya tiene un ámbito de protección mayor, por ejemplo. Caramba, eso está bien interesante. Y esta mecánica es lo mismo para los cargos de confianza, a la manera transversal, sector público y privado. En el caso de los cargos de confianza, digamos, el núcleo de la relación laboral está justamente en la confianza destinada al trabajador. Ellos no tienen protección, digamos, respecto a lo que corresponde a un ámbito de estabilidad laboral, porque si se le retira la confianza al trabajador de confianza o al personal de dirección, termina el vínculo laboral. Probablemente, en principio, no tendría un derecho a una indemnización, por ejemplo, por despido arbitrario. Sin embargo, ya hay jurisprudencia reciente que determina lo siguiente, que si un trabajador ingresó a la empresa como trabajador común y en el camino se convirtió en trabajador de confianza, eso sí le da derecho a poder percibir una indemnización por el despido arbitrario. Por ejemplo, ahí tenemos un mayor ámbito de protección para los trabajadores, incluyendo en este acápite los trabajadores de confianza o personal de dirección. Yo recuerdo que desde el año 2012, que yo manejaba muy bien la temática laboral, la dejé porque crearon Sunafil y la verdad me empezó a dar asco la temática laboral, pero hasta antes de la desgracia que hizo Humala con la Sunafil, que fue no otra cosa más que centralizar todas las contrataciones de personal del Estado, lo cual repercute a nivel nacional en que es gente que siempre va a votar por ti para una futura reelección política, porque tiene esto un trasfondo político definitivamente, y está pasando a nivel internacional. Esto pasa en México, está pasando en Venezuela hace muchos años, y se acaba de ver en el voto de Argentina, ¿no? Donde la gente acaba de votar en Argentina por el mismo ministro de Economía que ha llevado a Argentina al fracaso económico. Ahora lo han hecho presidente. Es increíble lo que pueden hacer, lo que en Venezuela llaman los enchufados, ¿no? Los que están en los puestos de trabajo, de que da el Estado. Y eso acá se llama, pues, la caviarada, ¿no? Ese análisis jurídico, político, social, más que nada, se tiene en cuenta a la hora de resolver una demanda de trabajo, doctor. ¿Qué tan cierto Eh, es este análisis? Bueno, en principio, lo fundamental para una entidad del Estado que tiene como rol fundamental a la vez proteger derechos, ¿no? Como en el caso de Sunafil. En el caso de Sunafil debería plantear una posición en la que equipara los derechos del empleador con los derechos del trabajador y hace una ponderación de derechos para la protección de la parte más vulnerable. Lamentablemente, esto no va a poder ser un resultado favorable, no se va a poder obtener un resultado favorable si no se puede lograr que la propia entidad se legitime, tanto ante los empleadores como ante los trabajadores. Y esto solo se podría lograr, desde mi punto de vista, generando un mayor profesionalismo en quienes actúan como parte de esta entidad. Es decir, si vamos a mantener una suerte de elección de personal que desarrolla estas funciones por temas políticos y no jurídicos, no técnicos jurídicos, entonces la posibilidad de que haya un desarrollo adecuado de la labor de SUNAFIL va a estar definitivamente relegada, ¿no? Solo si profesionalizamos la función fiscalizadora de SUNAFIL a través de profesionales especializados en materia laboral, ya sea a nivel individual o colectivo, vamos a lograr que la entidad mejore su función en el desarrollo de sus funciones y se legitime también ante los agentes a los cuales fiscaliza y supervisa. Eso no lo tenemos hoy, lamentablemente, y a eso se le suma también una carencia de recurso humano calificado para poder llevar adelante las labores inspectivas de SUNAFIL. Eso todavía no se ha superado tampoco. Claro, porque precisamente, ¿quién es la persona que conoce sobre el buen funcionamiento de una entidad pública, hablando de una pequeña oficina en un ministerio? ¿Sabe? El jefe de la oficina, o el director, o el subdirector, que está más en contacto con los trabajadores operativos, analistas. Pero si esos analistas o hasta los practicantes te los cambia a criterio de una tercera persona que no sabe la realidad de tu oficina, te mandan una persona totalmente inútil a la oficina, y te quitan al trabajador destacado sin posibilidad de que tú puedas decir, déjenmelo o que se quede, ¿no?
Es por eso que estamos viendo la falta de cohesión y funcionamiento endémico de las entidades del Estado. ¿Cómo quiere el Estado avanzar así si se dedican a gastos en planilla y recursos humanos más que en la productividad y en la asertividad de los propios protocolos y los procedimientos? Sí, es un problema que aún no se ha podido resolver, que digamos también demanda de un compromiso permanente o sostenido, al menos en el tiempo, de poder buscar la profesionalización y tener a los recursos humanos que correspondan, ¿no? Y que estén a la altura y que en realidad, como bien decías, conozcan de la realidad empresarial, porque ese es un tema muy importante. O sea, hay que también conocer cómo funciona la empresa, cuáles son las situaciones y desafíos que tiene cualquier emprendimiento, siendo nuestro país un país de emprendedores, ¿no? Donde lamentablemente el costo de la formalidad sigue ahuyentando a emprendedores a formalizarse y eso genera a su vez aspectos vinculantes al Claro, subempleo, ¿no? O empleo no formalizado. Y en realidad ahí es donde hay un problema también muy grande por resolver. claro. Y encima la amenaza constante de los ministerios de economía, no solamente de Perú, de Latinoamérica, que amenazan permanentemente con subir y subir el sueldo mínimo, ¿cierto? ¿Cómo, Sí, cómo bueno, ahí juega lo el que estás rol diciendo. del sueldo mínimo en las empresas y trabajador? Bueno, en principio, en cuanto a lo que son empresas formales, les establece un estándar de cumplimiento normativo más alto, porque obviamente al subir el sueldo mínimo es un referente que si bien se dice no es obligatorio, termina siendo siempre vinculante. O sea, uno no le puede pagar a un trabajador que, por ejemplo, trabaja 8 horas diarias o en la jornada completa de trabajo menos del sueldo mínimo. Tiene que cumplir con ese requerimiento. Y eso en realidad, en lo que corresponde al avance del empleo formal en nuestro país, puede determinar, si no está técnicamente sustentado el incremento del valor de la remuneración mínima vital, puede determinar que se retraiga la posibilidad de tener empleo formal. Porque lo que ocurre a veces es que las empresas van a optar por no formalizar relaciones de trabajo. Y eso genera perjuicio directamente a los trabajadores, ¿no? Porque no les quita oportunidades de acceder a un empleo digno, ¿no? Y con todas las prestaciones legales que existen para el empleo formal. No vamos a dar opiniones categóricas porque son noticias que están calientes en nuestra sociedad, pero dos cosas. Uno, se acaba de anular la semana pasada una licitación, esta semana, perdón, una licitación para Internet para niños del interior del país por falta de presupuesto. Mi pregunta es que el presupuesto no es anual, ¿cómo se va a acabar la plata? Y punto dos, que han pescado, dicen, correos del ministro Tarola, ¿no? Preguntándole a una señorita cuánto quieres ganar para hacerte tu contratito, ¿no? Entonces, ¿en qué situación estamos, doctor? ¿Cómo los trabajadores de a pie, cómo ven, las familias, cómo ven esta situación? No se les cae la cara de vergüenza. Claro, somos abogados y creemos en el derecho y la presunción de inocencia y que se investigue, ¿no? Uh -huh. Pero caramba, cuando sale la prueba a los medios de comunicación, ¿qué opina el trabajador de a pie? ¿Qué siente el trabajador de a pie? ¿Y cómo repercute eso en su trabajo? Sí, bueno, si no hay credibilidad en el sistema, no hay, digamos, un voto de confianza bien ganado por parte del Estado frente a los ciudadanos, definitivamente va a haber un mayor distanciamiento entre lo que es el ciudadano y el cumplimiento de las normas, el creer en el sistema, el creer en el Estado de Derecho y el creer que en realidad va a tener una protección conforme a la aplicación estricta de la ley. Cuando hay diferencias, ¿no? Por determinadas cuestiones fuera de la ley, pues lo que genera eso, entendemos, es una reacción de descrédito y de desconfianza, ¿no? O sea, el ciudadano dice, bueno, tengo un Estado que teóricamente me protege, pero realmente lo hace en la práctica. O sea, no, acá esto es más que nada, la ley es favorable para quienes tienen más poder. Esa es un poco la visión que puede tener un ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, si yo soy un trabajador de una empresa y me despiden, o sea, al final voy a recurrir a una entidad, pero ¿qué garantía tengo de que objetivamente me van a defender como corresponde, ¿no? Entonces, y lo mismo en el caso de las empresas también. O sea, las empresas también dicen, ok, pero tengo a Sunafil que quizá tiene, por ejemplo, un incentivo detrás, ¿no? O un interés detrás de poder llevar adelante la fiscalización, no tanto por el cumplimiento normativo, sino por otros intereses, por otras situaciones. Entonces hay un descrédito y ese descrédito no contribuye para nada en fortalecer la visión de formalidad que requiere nuestro país, ¿no? Que no tenemos hoy en día, ¿no? O sea, lamentablemente.
Claro, claro, la visión de formalidad es a veces, como lo dice el doctor Flint, ¿no? Yo no creo en los políticos porque cuando hablan de formalidad y prometen formalización, ¿qué quieren? ¿Cerrar el Perú? O sea, el Perú tiene un 70-80% de economía informal y seguiremos siendo informales porque la flotación limpia y sucia, eso ya lo hablaremos en otro tema, de repente con un contador que nos podrá explicar cómo es que Julio Velarde ha podido mantener el país a flote a pesar de tanta desgracia ocurrida, ¿no? Entonces, el peruano está vivo por sus propios medios, porque no le debe un sol a nadie, pero hay gente que sí. Entonces, hablando, hay gente que sí está enchufada y permanece ahí y no quiere salir. Ahora, ¿cómo funciona? Porque muchos preguntan, ¿cómo funciona el tema de Sunafil? A veces hay un filtro en el cual si ganas menos de 1.500 soles, el fiscalizador te ayuda y te acompaña a la empresa, a hacer las verificaciones, todo. Y hay casos en los cuales va el verificador, el inspector de Sunafil, lo cual es una área del Ministerio de Trabajo que la han super archi mega potenciado ahora, ¿sí? Bueno, desde hace ya varios años, 2013 creo que en adelante, han repotenciado el tema de fiscalizaciones. Em, pero ¿cómo funciona? ¿Por qué a ciertas personas les atiende, por qué ciertos casos no? ¿O por qué el fiscalizador va, comprueba que el trabajador víctima está bien despedido, pero termina multando a la empresa por otras cosas? ¿Cómo funciona y las personas que están escuchando, cómo pudieran acceder a un fiscalizador de Sunafil? Bueno, en principio, la estructura del procedimiento de la denuncia laboral ante SUNAFIL te permite acudir a SUNAFIL tanto de manera presencial como de manera virtual. En principio, el sistema está creado con la finalidad de poder dar cobertura a cualquier trabajador que sienta que ha sido vulnerado en sus derechos, que pueda acudir a esta protección. El problema está en la ejecución del procedimiento. Efectivamente ocurre por N circunstancias, razones como las que has mencionado y otras que tal vez mencionamos al inicio de la entrevista, que este brazo del Estado no logra ejecutar adecuadamente la protección o el respaldo al trabajador ante una denuncia hecha antes una FIP por un tema laboral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que uno hace la denuncia y, por ejemplo, ocurre que hay mucha demora en la atención, ¿no? De hecho, a veces tiene más rédito el ir presencialmente a ser atendido en Sunafil de forma presencial que hacerlo por internet, cuando en realidad los dos sistemas deberían funcionar y caminar de la mano y con la misma fluidez, ¿no? Esto a la vez genera un sobreabundamiento de personas en la sede de Sunafil. Todos los días, cuando uno pasa por el Ministerio de Trabajo, por Sunafil, ve colas y colas de personas que intentan hacer su Claro, denuncia para poder claro. respetar o proteger sus derechos, ¿no? Entonces, Desde las 5 de la mañana, claro. definitivamente, sí, correcto, correcto. Incluso solo para asesoría ya es un tema que también genera un maltrato para el propio ciudadano, ¿no? Entonces, esto pues contribuye a que no haya una adecuada credibilidad de la institución, ¿no? Y si bien es cierto, SUNAFIL debería enfocarse en el cumplimiento normativo también de las empresas, es muy cierto también que muchas veces su acción fiscalizadora se extrapola del caso concreto de la denuncia y empieza a verificar otro de la inducción hacia las empresas. Hoy hay algunas veces que hemos podido percibir nosotros casos en los que Sunafil envía una carta inductiva donde da cuenta al empleador de cumplimiento de obligaciones y le da un plazo para que se adecue. Esa es una política que me parece interesante y que debería ser masificada. ¿Por qué? Porque de esa forma tú le estás ayudando al empleador a entender la parte normativa y a cumplir voluntariamente con lo que la norma exige, porque la norma laboral es muy alta en cuanto al estándar de cumplimiento normativo. O sea, ese es un problema también importante. Nuestra legislación laboral es muy dispersa. Tenemos muchas normas que regulan determinados temas en Demasiado, materia laboral. No, no tenemos una ley general del claro. trabajo que entronque toda la normativa. Entonces, eso genera también a su vez la problemática de que el empleador muchas veces se encuentra descolocado respecto a qué tantas cosas tiene que cumplir en materia laboral. Sunafil debería tener un mayor rol protagónico en el tema de la inducción, en el tema de una u otra manera, de adiestrar al empleador a que también pueda cumplir con estas normas. De esa forma, claramente podríamos incidir en la reducción
de las denuncias laborales, porque ya habría un cumplimiento preventivo de parte del empleador en este tema, ¿no? Bueno, en mi experiencia, yo he visto casos desde trabajadores que con un día de trabajo se pasaron de frescos y fueron a Sunafil al día siguiente a pedir derechos y a pedir indemnizaciones cuando habían incumplido ciertas normas de seguridad, por ejemplo, en el caso que he visto, y también la típica, y pasa mucho en los regímenes especiales, sobre todo el MIPE, ¿no? Llegó fiscalización de Sunafil inopinada, de sorpresa, métanse todos, ¿no? Los trabajadores de menor rango los meten al closet, los meten al ático, los meten al sótano. Y hay una norma que acaba de salir para los estudios de abogados, incluso, que tienen que tener todo su personal en planilla. ¿Cómo es eso, doctor? O sea, se acabó nuestra escuela que pasamos, que todos los que tenemos esta escuela, nosotros hemos practicado gratis en alguna época en la vida, ¿no? Ujú. Sí, bueno, claro, este tema de poder regular bajo el criterio y principio de primacía de la realidad, sobre todo aquellas actividades que son permanentes y principales de un negocio, esta es una norma que debería cumplirse en todos los casos y en todos los ámbitos empresariales, en todo sector económico, incluyendo el de los estudios de abogados. Sé que te refieres a esta dinámica o práctica de cuarta quinta, ¿no? Donde tú me giras archivo por honorarios, pero yo te exijo como si estuvieras en planilla en una condición de dependencia. Bueno, esta situación de regular por igual a todos los sectores es saludable desde la perspectiva de generar mayor credibilidad, pero hay que ver realmente cómo esto se termina desarrollando en la práctica, ¿no? Porque, como bien decías, es una práctica que tiene muchísimos años, ¿no? En nuestro país para efecto de lo que corresponde a los estudios de abogados en principio, ¿no? Entonces, es importante dentro de la protección de los derechos de los trabajadores porque se pueda equiparar estas situaciones de regulación, pero hay que ver realmente en el tiempo cómo se va generando ese cumplimiento, ¿no? Lo ideal sería que vaya Mm, cumpliéndose en aumento. Vamos a tomar a nota de qué va ujú. pasando, ¿no? A ver, caso práctico. La fuerza juvenil de una familia, los jóvenes, dos hermanos de 20 y 18 años, salen de casa a buscar su primer empleo. Consiguen, uno vende hamburguesas y el otro vende en Gamarra, en una tienda. Ujú. Regresan a su casa y le dicen, papá, mamá, hemos encontrado trabajo, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro. Ok, ¿cuáles son mis derechos laborales? ¿Qué le podríamos decir al ciudadano de a pie, sin necesidad de Ujú, que llamen a un abogado? ¿Qué le ujú. podríamos Bueno, decir a esos jóvenes? en principio, cuando se instituye una relación laboral, ya existe la protección respecto al despido arbitrario, o respecto al despido sin causa, respecto a la terminación sin expresión adecuada de las razones por las cuales te estoy despidiendo. Y esto está contemplado en la ley. Entonces, los trabajadores deben tener claro de que tienen un nivel de protección desde el momento que conforman una relación laboral, que no se los puede despedir sin causa. Y que si eso ocurre, porque también es cierto que en la capacidad directiva del empleador le puede decir, sabes que hasta aquí nomás trabajas hoy, ¿no? Tú trabajas hasta hoy. Bueno, el empleador está obligado a pagar una indemnización por ese despido intempestivo. La ley también lo contempla. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque no es que el empleador no pueda despedir, sino que primero hay que entender que el despido es la última ratio por la cual debería acudir el empleador, salvo causas excepcionales que lo obliguen a ello. Y si va a ir por la vía del despido, tiene que llevar adelante el procedimiento que la ley establece. Entonces, ahí hay ámbitos de protección para los trabajadores. Entonces, un trabajador que estaba trabajando con ¿Mm? normalidad y es despedido de manera intempestiva, tiene derecho a reclamar que se le justifique el porqué del despido y si no se puede justificar, o bien acceder a una indemnización por despido arbitrario o bien invocar la nulidad de su despido. Desde el ¿Y primer día. No, al cuánto tiempo aparece este derecho? ¿Desde el primer día o a los 3 meses o a los 3 años? si bien es cierto, se permanece en la legislación vigente la condición del periodo de prueba, ¿no? Que como decíamos en un momento, es que yo no supero los 3 meses, de pronto mi empleador dice que no he superado los 3 meses adecuadamente, entonces ya no continúo con el vínculo laboral, hoy ya ese punto también tiene protección. O sea, el empleador tiene que probar que realmente no superaste, mediante una evaluación objetiva, no superaste el periodo de prueba. Entonces, ese punto que se constituyó durante mucho tiempo como una suerte de válvula de escape para las relaciones laborales, ¿no es cierto? A través de no superaste el periodo de prueba, yo te desvinculo, hoy ya tiene un mayor nivel de regulación y hoy ya tiene una
suerte de fiscalización respecto a que tú puedas demostrar como empleador, tienes la carga de la prueba de demostrar que este trabajador, ok, tú dices, no superó el periodo de prueba, pero ¿cuáles fueron las condiciones que llevaron a que no supere el periodo de prueba? ¿Fue por causa del trabajador o fue porque no de pronto tú no le diste las condiciones adecuadas, no lo capacitaste, no evaluaste adecuadamente el haber superado el periodo de prueba? Entonces, a final de cuentas, si bien es cierto la ley mantiene el tema del periodo de prueba, hoy ya es discutible, con mucho mayor fuerza de lo que era hasta hace algunos años, ¿no? Yo no sé si llamarlo extrapolación, pero sí es un crecimiento multiplicado del principio pro operario, porque ahí la tendencia claramente es pro operario y la tendencia es pro contratación, ¿no? Sí, correcto. Y eso pone en riesgo a los capitales. Yo recuerdo que salió la ley Pulpín, ¿no? Y la ley Pulpín era extrapolarmente contrario a lo que estamos hablando. Era que al chibolo lo votaban cuando le daban la gana y decían, le vendían que el cuento era que es para promover que te contraten, ¿cierto? No, y Ese claro, tipo de porque no estás normas, capacitado aún. sí, pero también es una realidad que al chico, pues, y esto hasta hacen memes de esto, ¿no? Se busca personal altamente calificado para pagar sueldo mínimo, ¿no? Tienes que tener doctorado y maestría, ¿no? Pero el puesto es practicante, ¿no? Estos anuncios de trabajo, ofertas de trabajo. em, ¿Cómo estamos, doctor, a nivel de política laboral a nivel Perú? Estas leyes populistas como la ley Pulpín que hubo, felizmente no sé si vuelve a haber, pero ¿estamos otra vez entrando en esta marea de leyes populistas o no? Lo que hay hoy en día, bueno, hubo un periodo, de hecho en el 2020, el 2021 y 2022, donde se dictaron determinadas normas que fueron más de corte populista, como bien refieres. Hoy lo que se tiene es intentar, a través de la propia experiencia y la casuística que se está generando, nuevos precedentes para poder resolver de una manera, en teoría, más adecuada la problemática laboral. Ahora, en cuanto a normas que, por ejemplo, son necesarias y que no se han dado, está justamente una norma que promueva adecuadamente la capacitación de esa juventud o estos jóvenes de entre 18 y 24 años que se quiso, entre comillas, proteger con la ley Pulpín, ¿no? El problema en ese contexto fue que el meollo de la situación y de la problemática era la falta de capacitación para el trabajo. Sobre pretexto de la falta de capacitación para el trabajo, yo te daba condiciones infralegales para poder contratarte, porque de otra manera nadie te iba a contratar. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en capacitar a los jóvenes. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, es generar núcleos de capacitación dentro de la formación escolar. Así, no sé si lo recordarás, pero hace algunas décadas atrás, las personas cuando estaban en el colegio, de primera y secundaria, tenían incluso formación para algún oficio. Entonces salían del colegio Claro, sin habían necesidad de ir a talleres la y universidad. capacitación para el trabajo. Correcto, Claro, correcto. Entonces, de esa manera, al menos mientras tanto, tenían una ruta con la cual entrar a la PEA, ¿no? A la población económicamente activa, a través del desarrollo de un oficio. Hoy no se tiene, y lo que se quiere resolver es, digámoslo así, como al generar una tabla rasa, sacó una norma en la que le doy la posibilidad de que sea contratado un joven que no tiene capacitación, pero con derechos por debajo de lo mínimo requerido. Entonces, ese no resuelve el tema. Entonces, si bien es cierto, no tenemos una vorágine de tanta normativa de corte populista, pero sí tenemos que en la casuística del día a día se está dando un poco, por ejemplo, la cimentación de lo que bien decías con relación al principio prooperario, ¿no? Hoy en día sí es cierto que si lo decimos así, la proclividad del razonamiento de los jueces laborales está más por el lado de protección al trabajador, entendiendo que es la parte vulnerable en el binomio empleador-trabajador. Pero muchas veces esa intención de dar protección traspasa la línea de la equidad y del equilibrio, ¿no? Y ahí genera el otro efecto que también mencionabas, que es claro, ahuyentar a la formalidad, ¿no? Ya claro, no promueve la formalidad. la desincentivación de ser empresario. Yo soy empresario para que mi negocio crezca, no para que venga un tercero y me meta una multa de 20.000 soles y me tire abajo todo mi negocio, todo mi esfuerzo y todos los sueños de mi familia. Tampoco queremos llegar a eso. Correcto. Doctor, ¿y usted solamente ve casos laborales, empresariales también? Sí, nosotros en el estudio Herrera y Jara, yo soy socio fundador
del estudio ISEO, del estudio, vemos dos áreas principales, el área de derecho corporativo, que es la que yo dirijo, y el área de derecho civil, que la dirige mi socia, ¿no? En el caso del área corporativa, nosotros nos intentamos convertir en estudio de cabecera para asesoría de empresas, enfocándonos en micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente. La idea es que nuestros clientes puedan tener a la mano el auxilio de un abogado para tomar mejores decisiones y evitar justamente contingencias legales, ya sea en materia laboral, en materia tributaria. Ujú. Abogado de cabecera es lo que la gente tiene que tener siempre en mente Correcto. cuando emprende. Tú cuando emprendes, nosotros somos totalmente pro empresa, pro emprendedor. Tienes que tener tu abogado y tu contador, Correcto. definitivamente.